Duda, este punto de signos vitales ya lo quería abordar contigo porque desde que inició el proyecto de las transmisiones, hablando de fisioterapia y ejercicio físico, siempre habíamos mencionado cómo dosificar, ¿no? Tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el nivel de esfuerzo, y justo se complementa bastante bien con la toma de signos vitales para identificar cómo se encuentra el paciente antes de iniciar el entrenamiento, los ejercicios, durante la sesión de entrenamiento y también hacer una revaloración al final de la sesión. Es importante tener en cuenta esto. Iniciamos con la definición de signos vitales, que pues son parámetros o indicadores fisiológicos básicos que muestran el estado del cuerpo, ¿no? O sea, ahí tenemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y también entra la temperatura, aunque pues en fisioterapia solo tomamos estos cuatro primeros, ¿no? Que comenté, pero tengamos en cuenta que pues eso refleja el funcionamiento básico y el estado de salud del cuerpo. Creo que por eso nos quedamos como definición, ¿no es así, Jorge? Sí, es muy importante pues tomar en cuenta todo esto porque pues muchas veces el propio paciente quizá puede, no sé, presentar una alteración, inclusive neurológica o insuficiencia cardíaca, etcétera. Y los tres puntos que tú mencionaste, que es la presión arterial, la parte del volumen de oxígeno y la parte de frecuencia cardíaca, se tienen que valorar sí o sí. De hecho, yo creo que es la primera fase en la parte de la exploración física para saber cómo está nuestro propio paciente, y también durante, como lo mencionaste, y posteriormente, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si un paciente tiene POC, que tiene insuficiencia totalmente cardíaca y realmente pues va a tener alteraciones, pues hay que saber un buen monitoreo, y eso va a ser clave, y más en la parte de ejercicio, que sabemos que se sube todo prácticamente, ¿no? Sí, justo que ahora que comentas sobre el paciente con EPOC, con insuficiencia cardíaca, vamos a tener en cuenta de que vamos a leer sobre los parámetros normales de una persona adulta, así bien, ¿no? En un estado de salud bueno. Y posteriormente los signos vitales van a variar o se van a alterar dependiendo de la enfermedad, patología del paciente. Y vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Que pues no son parámetros específicos. Obviamente sí hay ciertos rangos que se deben tomar en cuenta para decir que está bien, ¿no? Pero pues cada persona es muy diferente, cada persona, perdón, y pues hay que considerar eso. Vamos a iniciar con la presión arterial. ¿Qué te parece, Jorge? Sí me parece bien. De hecho es crucial. Realmente la presión arterial, pues hay diferentes tipos de valores, ¿no? Que obviamente nos van a reflejar para saber cómo está este estado del propio paciente, tanto sistólica y diastólica. Entonces eso va a ser muy importante, sobre todo porque pues es que el propio paciente, más que es salud, es muy complejo, y realmente pues los valores van a ser adecuados. Por ejemplo, algo que va a ser adecuado, si no estoy mal, es alrededor de 120, por ejemplo, y 80, por ejemplo, ¿no? Algo de lo que ya va a ser muy, muy complejo o muy diferente es que sobrepase estos valores, ya sea un 130, 90, o que vaya aumentando todo esto, o que sea como tal más bajo de lo que pues acabo de mencionar. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y más en el ejercicio, que todo va aumentando, todo va como tal saturándose, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a tener en cuenta que la presión arterial pues es la fuerza de la sangre, bueno, la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Y hace ratito comentaste dos términos, ¿no? La sistólica y la diastólica, que van a ser los parámetros que vamos a tener en cuenta. En este caso, pues la presión arterial, para tomarla necesitamos un estetoscopio y un manómetro, y pues vamos a identificar estas dos cifras, ¿no? La más alta y la última, ¿no? Que vamos a escuchar con el estetoscopio. Los rangos normales de la presión arterial
en pacientes adultos, pues es, como dijiste, menor de 120 de la sistólica y menor a 80 mililitros de mercurio en la diastólica. Teniendo en cuenta eso, pues a partir de esto ya se considera presión elevada, hipertensión, algo que debemos tener en cuenta durante la toma de la presión arterial son los puntos o los criterios para realizar una buena toma, ¿no? Creo que también has tenido esa experiencia, ¿no? Llega el paciente, dejarlo descansar 5 o 10 minutos en la sala de espera o en tu consultorio, posteriormente identificar, tener en cuenta el diámetro del brazo del paciente porque también eso afecta la toma de presión arterial. En este caso recomiendo que compren el kit de manómetros tanto para pediátricos, adulto mayor, adultos, porque también hay diferentes diámetros para los brazaletes y pues así tener una buena presión, una buena toma de presión arterial y también un buen estetoscopio. Lo importante aquí es practicar con compañeros, en clases, con familiares, para que pues se te haga más práctico a la hora de ya estar enfrente de un paciente, porque esos son factores que influyen en la toma de presión arterial. Sí, de hecho es muy importante eso. Yo nada más quería mencionar que no sé si has visto a quizá muchos colegas les pasa de que pues no pueden en todo caso pues medir esto, ¿no? Con el baumanómetro y en todo caso con pues se me fue el nombre. El estetoscopio. Exacto. Entonces compran, ya ves que igual viene el kit totalmente, pero considero yo que no te da como tal un valor totalmente aproximado. Considero que el estetoscopio y el baumanómetro son esenciales, ¿no? Y en todo caso, pues desde el primer momento que llega tu paciente, obviamente tratar de que esté pues sentado, obviamente, y pues poco a poco ya tú le vas haciendo esta medición para que te pueda arrojar un parámetro y te puedas como tal suplir acerca de lo que tú vayas realizando. Obviamente la práctica es la que va a ir haciendo al maestro, eso no cabe duda. Y obviamente pues por ejemplo yo cuando llevé esta parte de los diplomados que he tenido, sí como tal te dan una clase, ¿no? Totalmente que tú practiques con otro colega, ¿no? Para que lo vayas haciendo y en todo caso sepas los valores estimados y sean certeros, que se estén haciendo adecuadamente, porque igual ya me ha pasado tanto, pues por ejemplo, ocasiones con pasantes o en todo caso con estudiantes donde pues no lo saben y es complejo si no lo sabes, porque ya después cuando tratas a pacientes se te hace más complejo, ¿no crees? Sí, sin duda. Justo quiero retomar el punto que comentaste hace ratito sobre la toma de presión manual, ¿no? Se recomienda bastante, pero pues a profesionales de la salud que ya tengan esta práctica, que ya están acostumbrados, que puedan identificar los ruidos de manera adecuada, pero también pues la guía española, la guía española de cardiología, recomienda utilizar los manómetros automáticos, pero pues hay una lista de cuáles son las marcas y cuáles son los manómetros automáticos que tienen una mejor fiabilidad, ¿no? Al tomar la presión arterial. Hay una lista y pues igual lo puedes conseguir en Mercado Libre. Eso pues en caso de que el paciente sea ambulatorio, ¿no? Si está en su casa, quiere checarse o se le pide que se cheque la presión arterial todos los días, pues se recomienda este tipo de manómetros automáticos. Y es bastante recomendable porque pues así el paciente ya no tiene que trasladarse a la clínica, al consultorio, pues nada más en su casa. Obviamente esto se recomienda más a personas civiles, ¿no? Pero si eres profesional de la salud, puedes tener los dos de manera automática o manual. Eso queda súper bien. Hace ratito comentaste la práctica, es fundamental, eso sí, practicar, porque pues agudizas tu oído, ¿no? Para identificar el primero y el último ruido para tomar la presión arterial. Sobre las consideraciones que debemos tomar, pues ya hiciste una buena retroalimentación sobre este apartado. ¿Qué otro? ¿Cuáles son? Hace rato comentábamos que se debe tomar
la presión antes de iniciar la sesión y está súper recomendadísimo. También esta guía española de cardiología comenta que todos los profesionales de la salud sí o sí deben tomar la presión arterial. ¿Para qué? Pues para hacer como que una estratificación o también entrar en el apartado de prevención, ¿no? Si identificamos que una persona tiene 140-90, pues ya está en un rango de presión elevada y se le puede dar las indicaciones o recomendaciones que mejore la dieta, el ejercicio, el sueño, porque pues eso ayuda a prevenir la hipertensión. Creo que también como fisioterapeuta entramos en esa parte sobre prevención. ¿Tú qué piensas en este apartado, Jorge? Creo que es crucial, ¿no? Bueno, realmente no solo nosotros, yo considero que cualquier área de la salud debería de retomar esta parte de los buenos hábitos, y los buenos hábitos son los que tú mencionaste, ¿no? Okay. El comer bien, en todo caso el hacer ejercicio, el no tener, o más que nada tener un buen ciclo de sueño adecuado, porque realmente muchas veces, a veces uno se desvela en ciertas cosas o los excesos pueden jugar pues un papel también muy crucial en la parte de tu salud. Entonces sí es muy importantísimo entonces desde propiciar la dignificación de la parte de la salud, porque lo he hablado con otros colegas, ¿no? Es pues, prácticamente la salud es compleja y más que todo pues tratas a una persona, entonces tienes que considerar todos los factores o todos los parámetros para que tú puedas resolverle todo tipo de problema, y más en todo caso los pacientes que pues tú y yo conocemos que tienen como tal dudas, en todo caso pues no saben de esto o piensan de que pues por ejemplo pues hay ciertos valores estimados que van a ser erróneos. En todo caso pues muchos dirán, bueno, no de nada me sirve como tal que me duerma temprano, pero pues de igual manera todo tiene un porqué a todo, y entonces considero que eso es muy crucial en toda parte de la salud, ¿no crees? Sí, sin duda. Y la guía pues recomienda esto de la toma de la presión arterial y más en adultos mayores, y creo que también es la población que siempre estamos abordando, ¿no? Porque tú ves sarcopenia, fragilidad, síndrome metabólico, y es algo indispensable tú como fisioterapeuta tener estos registros para identificar, ¿no? Cuánto tuvo al inicio, no sé, en el primer mes, cuáles fueron sus rangos de presión arterial, hacer una media, si ha bajado, si ha aumentado, obviamente teniendo en cuenta de que este grupo de pacientes no solo tiene hipertensión, ¿no? Sino tiene otras patologías, y más aunado a esto, pues toma medicamentos que también influyen en los valores de la presión arterial. Creo que con ese apartado de presión arterial quedó claro, ¿no es así? Sí, de hecho, como dices, más los adultos mayores presentan comorbilidades por un deterioro cognitivo en todo caso, o la parte neurológica. También, pues yo sé que en todo caso tú que ves a pacientes en la parte cardíaca, lo mismo. Entonces, tienes que tomar ciertos criterios y parámetros para que tú puedas resolver todo lo que se pueda presentar, porque inclusive imagínate, el propio paciente empieza a hacer ejercicio en todo caso, sin que le tomes eso, te vas a meter en un gran problema, porque en todo caso no es normal que el propio paciente sienta mareos, no es normal que en todo caso tenga dolor. Entonces es muy importantísimo esto. Entonces, como lo mencionaste, ya con eso nos quedamos, y ha sido pues una buena refutación de lo que acabas de mencionar acerca de la parte de presión arterial. Sí, comentaste hace rato, ¿no? De que si tu paciente se marea, se empieza a sentir mal, también la presión arterial nos da estas como que criterios, ¿no? Decir, oye, tu paciente con el ejercicio aumentó mucho su presión arterial, y pues también hay que llevarlo a reposo, esperar a 5 minutos a que se recupere y volver a tomar su presión a ver cómo está, si sigue en el mismo rango, si bajó o bajó mucho, pues también eso nos da una pauta para decir, oye, este paciente no está preparado para este nivel de esfuerzo, o también en dado caso también puedes identificar que el paciente no tolera el nivel de intensidad del ejercicio, ¿no? Esa es una pauta bastante buena. Ahora, Jorge, que comentamos sobre presión arterial, el otro signo vital y está bastante relacionado con el corazón es la frecuencia cardíaca, que pues son los latidos del corazón.
en un minuto, ¿no? Los rangos normales en un paciente adulto pues son 60, 100 latidos por minuto, queda estipulado. En reposo, obviamente, igual dejas que descanse un rato el paciente, 5 o 10 minutos, mientras tomas la presión arterial. Pues igual acá hay dos formas de checar la frecuencia cardíaca, ¿no? Colocarle el oxímetro de pulso, que te va a marcar cuántos latidos por minuto, o también de manera manual agarras el estetoscopio, le colocas en el pecho, en el lado izquierdo del pecho del paciente, y pues ya vas contando el número de latidos que vas escuchando. En este apartado, ¿cuál te gusta más, Jorge? ¿De manera manual o con el oxímetro? Realmente utilizo los dos. Ahí, si te soy honesto, utilizo los dos. También quiero hacer importancia acerca de valorar con el estetoscopio, porque muchas veces no saben dónde se sitúa la parte del corazón, y muchas veces es muy importante ubicarlo en todo caso para saber que pues todo esté pasando bien. En todo caso es en la parte intercostal, en todo caso, y es en el lado izquierdo totalmente. Muchos se confunden realmente, entonces es muy importante saberlo, pero pues a mí me gusta hacer ambas realmente, ¿no? Pero pues se me hace quizá a veces un poquito más mejor hacerlo con el oxímetro de pulso, porque por ejemplo con el propio oxímetro de pulso pues puedes dejárselo al propio paciente cuando está haciendo la dicha actividad del propio ejercicio. Entonces hay que dar cierto igual valor estimado, pues, para que tú igual sepas saber qué hacer en todo caso de lo que suceda, porque siempre va a haber alteración. O sea, muchas veces, inclusive yo te quería hacer la pregunta, pues, por ejemplo, tú y yo sabemos que entra mucha responsabilidad en esta parte del ejercicio, pero pues por ejemplo, tú recomiendas en todo caso, Raciel, saber primeros auxilios, me imagino, saber en todo caso esta parte del RCP y ciertas cositas, ¿no? Que al final de cuentas no está de mal aprenderlo. ¿Qué opinas acerca de eso? Sí. Bueno, primero abordando tu intervención, comentaste de que es bueno utilizar el oxímetro de pulso, y está súper bien, ¿no? Para monitoreo durante la actividad física. En dado caso, por eso va evolucionando, ¿no? La tecnología nos ayuda a hacer más prácticas ciertas cosas. Acá rato comentamos de los manómetros automáticos. En este caso, pues está el oxímetro, que te ayuda bastante y complementa bien en tu sesión de rehabilitación. Y pues si no tienes el oxímetro, pues con el estetos, ¿no? Como decías hace rato también, que la práctica es el maestro. Tal vez al principio y estás un minuto contando los latidos, ¿no? Uno en uno, y posteriormente pues ya te vuelves más práctico, ¿no? Cuentas 30 segundos, 15 segundos y lo multiplicas por 2 o por 3, ¿no? Ya te sale la cantidad de frecuencia cardíaca o de latidos en un minuto. Ahora, llegando al otro punto que comentaste hace rato de los primeros auxilios, pues sí es importante en fisioterapia, y creo que en mi clase en la universidad sí nos dieron una clase sobre reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios como tal, y es indispensable. ¿Por qué? Porque pues te ayuda a estar preparado, ya sea en clínica, en el domicilio del paciente, si se presenta la eventualidad, que es lo más frecuente que puede pasar, que la persona se desmaye, ¿no? Está mucho tiempo en cama, tú le llegas a sentar, le indicas que se pare para avanzar con el proceso de rehabilitación, pero ¿qué? Se descompensa, baja la presión y se desmaya. Tú te puedes asustar, ¿no? Dices, cayó en paro, pero si ya sabes primeros auxilios, checas presión, pulso, carotidios, si lo tiene, pues ya checas presión, su oxímetro, le colocas para ver cuánto está oxigenando. En el dado caso de que sea un desmayo por la hipotensión ortostática, pues la cuestión es acostar al paciente, tranquilizarlo y ver cómo evoluciona o cómo se recupera, ¿no? Ese es un caso que puede pasar en un domicilio, en la clínica o en el hospital. Bueno, en el hospital pues ya te puede dar la enfermera como tal. ¿Qué otro caso puede ser? Una caída, ¿no? En la clínica, que alguien se resbale, pues también hacer como que evaluación si fractura, descartar esguinces, luxación. Es importante, pero primeros auxilios sí tiene varios apartados o temas que es importante abordarlos. No solo RCP, porque pues RCP pues sí se utiliza, pero más en áreas como que críticas, ¿no? O en el área hospitalaria o en rehabilitación cardíaca, que pues sí puede
presentarse eventos adversos, pero hasta ahí. Es importante primero su auxilio. Sí, de hecho, justamente es muy certero todo lo que pues nos menciona. Como voy a repetir, es un paciente que merece todo el derecho del mundo, ¿no? Y sobre todo, el profesional debe estar 100% capacitado para poder resolver todo lo que se le pueda presentar. Cuando ya tienes más experiencia, no te vas a espantar como tal en ciertos casos, porque ya me ha pasado, créeme que ya me ha pasado en todo caso, con pacientes y ciertas cosas, y inclusive pues entra esta parte del miedo por ya sea la madre o en todo caso ciertas cosas, y es como de que bueno, o sea, todo tiene solución y pues mientras no pasa a mayores, creo que va a poder resolverse todo. Creo que hicieron una pregunta, Raz, no sé si la quieres ver. Se dice, el oxímetro de pulso debe ubicarse en un dedo específico o es indiferente. Pues se recomienda en el dedo índice del paciente. Es lo más frecuente la colocación para monitorear al paciente. Puede ser de lado derecho, izquierdo, sin problema. Nada más tener en cuenta de que el paciente no esté sudando mucho, intentar secar el dedo en el que lo vas a colocar. Si hace mucho frío, también influye en la identificación del porcentaje de saturación de oxígeno del paciente. Solo son esas consideraciones. Obviamente también tener en cuenta que tu oxímetro tenga batería, que no tenga fallos en la medición de la saturación. Pues son puntos que debemos revisar antes de colocar el oxímetro de pulso en un paciente. En los parámetros de saturación de oxígeno, por lo general, una persona debe estar saturando entre el 93, 94 hasta el 98%, no hay un 100%, a menos de que esté conectado a una fuente de oxígeno. Hay muchos pacientes que tienen puntas nasales en domicilio, tienen alteraciones o enfermedades del aparato respiratorio. También influye mucho eso, cuánto de oxígeno se le está administrando directamente al paciente. Solo tener en cuenta eso. Sí, creo que es muy importante, ¿no? Y justamente lo que mencionaste, jamás va a tener una persona al 100%, ¿no? Al menos que sea algo mecánico, una ventilación mecánica o algo así. Entonces, sí, así es muy importante. Y saber nada más determinarlo. Yo creo que pues mientras sigas practicando, como lo hemos dicho, pues seguirás aprendiendo en todo caso, y el beneficioso va a ser el propio paciente, ¿no? Eso es muy importante. Ya menores, en todo caso, una saturación menor, pues ya viene aproximadamente entre un 60%, o si es menos, pues es un poquito complicado, pero pues no debe de pasarse tanto, ¿sabes? Es decir, pues no, si por ejemplo se pasa un 60 y un 70, pues por ejemplo, algo no está bien ahí o algo no debería de cuadrar en todo caso, ¿no crees? Sí, la clasificación en cuanto al porcentaje de saturación de oxígeno, pues hay dos. Hipoxia leve, que pues ya inicia desde 90% hacia abajo. Si el paciente tiene 89, 90%, lo recomendable pues es colocarle unas puntas nasales, conectarle al tanque de oxígeno, y con eso ya puede recuperar el porcentaje de oxigenación. En dado caso de que tu paciente tenga, no sé, 70, 85%, pues ya también se puede considerar hipoxia grave, y pues ahí ya son otros tipos de dispositivos que se utilizan. En este caso puedes utilizar una mascarilla con reservorio, una válvula mascarilla, pero obviamente pues como fisioterapeuta, a menos que estés enfocado en el área respiratoria, puedes utilizar estos dispositivos. Si no, pues si a tu paciente estás desaturando, pues llamar a emergencia, dar los datos que presenta el paciente, si tiene dificultad respiratoria, si está sudando frío, si ya notas que los labios o los dedos se le están poniendo azules, pues son datos de deficiencia respiratoria, y pues activar el servicio médico de urgencia. Es la recomendación que puedo dar si identifican este tipo de pacientes. No, está muy bien, de hecho, justamente la parte de hipoxia, o sea, hay muchos términos, ¿no? Pero todo es
practicarlo, porque pues si no lo haces, de nada te va a servir. Siempre un paciente va a ser muy complejo por más de que se te presente al consultorio. Yo en todo caso ahorita pues ya voy a iniciar a trabajar ya en la parte cardíaca, entonces ya como tal ya me estoy preparando, ¿no? En este apartado, porque realmente, pues te digo, o sea, fisiología me ha gustado mucho y la persona que me contactó y todo, pues dije, bueno, o sea, es muy referente saber fisiología tanto en todo, tanto respiratoria, tanto cardíaco, pero pues realmente ahorita ya estoy en ese proceso. De hecho ya he atendido un poquito más a pacientes pues con un EPOC, por ejemplo, o pacientes con una obesidad, una diabetes. Entonces sí o sí es muy importante saberlo, independientemente tengas una especialidad que tengas, inclusive en la parte neurológica, pues te puede presentar eso por las comorbilidades que puedes tener, ¿no crees? Sí, sin duda, pues todo oficio debe tener como que estos conocimientos de signos vitales y primeros auxilios como estándar, ¿no? Como base. Y ahora, ya que comentamos saturación de oxígeno y algo bastante relacionado a este signo vital, son la frecuencia respiratoria. Creo que es la más fácil, pero también necesitamos un poco de práctica. Recuerdo hace mucho tiempo cuando estaba en mis primeras prácticas como paramédico y llegué a tomar la frecuencia cardíaca y le dije al paciente, es como anécdota graciosa, ¿no? Pues intenta respirarlo normal. Pues eso, si le dices eso al paciente que respire normal, pues va a cambiar su patrón respiratorio, ¿no? Pues nada más aprovechar que cuando estés tomando la frecuencia cardíaca, pues observar el pecho, el tórax del paciente o en dado caso el abdomen, ¿no? Identificar cuántas veces se genera esa elevación del pecho del paciente para estar cuantificando, ¿no? En un minuto. De ahí, pues, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria normal, pues, abarca de 12 respiraciones por minuto o hasta 20 respiraciones por minuto. Creo que es el rango que debemos conocer en un paciente adulto, porque pues, un paciente pediátrico, un paciente adulto mayor, pues va a variar un poquito. Pero si tenemos esos parámetros en un adulto mayor, en un adulto normal, pues ya con eso nos da como una pauta de decir, tiene una frecuencia respiratoria alta o una frecuencia respiratoria baja. En esos rangos queda claro, ¿no es así, Jorge? Sí, es importante, te digo, más que todo saberlo e interpretarlo y analizarlo también, porque pues desde el momento de una buena inhalación e exhalación es importantísimo en todo caso al propio paciente, pues para saber pues la parte del volumen de oxígeno estimado y crucial, inclusive en la parte del ejercicio, pues va a subir y se va a saturar esta parte, ¿no? Eso es importante. Hace rato comentaste que debemos tener en consideración esos parámetros en pacientes con obesidad, pero también entra, no como tal signo vital, pero sí algo que debemos revisar en determinados pacientes con factores de riesgo como diabetes mellitus, que es la toma de la glucosa, ¿no? Hace unas transmisiones comentábamos eso, ¿no? De qué tan importante es saber si tu paciente tiene diabetes o cuáles son los rangos que maneja. Y en tu caso también tienes tu glucómetro, le checas al inicio de la sesión, ¿no? Sí, de hecho eso es lo crucial en todo el nicho de pacientes, ¿no? En todo caso, pues esto que estamos hablando y la parte de la glucosa del propio paciente. Independientemente sea un paciente diabético, un paciente con obesidad, yo creo que es muy importante considerar parámetros acerca de cómo está la parte de la glicemia en sangre, pues para identificarlo, ¿no? Porque pues todo va a girar, ¿no? Un poquito, en todo contexto va a ir cambiando, ¿no? Pero inclusive en el propio adulto mayor se tiende mucho a tener muchas variaciones en todo caso, no solo en frecuencia cardíaca, sino en todo esto que ya pues hemos hablado, que creo que es muy importantísimo pues valorar antes, independientemente, y siempre lo hemos dicho, creo que esto no va a ser como tal para nada negociable, que el propio paciente pues no quiera hacerlo, sino es por su bien, ¿no? Para saber ciertos parámetros adecuados,
y podamos darle una mejor atención en todo caso, y pues posteriormente al ejercicio lo mismo. Sí, nada más tener en cuenta de que la toma de glucosa debe ser en ayunas, ¿no? 8 horas sin que el paciente no haya ingerido nada, completamente nada, para tener una buena toma de glucosa. El rango normal en adultos debe ser menor a 126 decilitros, ¿no? Es el rango que manejan las guías de la ADA. Y de ahí, justo hace rato comentamos de la tecnología, ¿no? Y de cómo nos ayuda a hacer las cosas más prácticas. Sé que como en consultorio, en consulta, cuando vas al médico o a enfermería, pues te toman tu glucosa, ¿no? Te dan un pinchazo en el dedo, pero también, pues actualmente hay dispositivos que te lo colocas en el brazo para estar monitoreando tu glucosa durante todo el día, ¿no? Y también eso ayuda bastante para ver tus picos, cuando está muy alto, cuando baja, cómo se mantiene durante 24 horas. También eso ayuda bastante a los pacientes con diabetes mellitus y en general a todos los que quieran monitorear o mejorar su signo vital. Sí, usualmente, bueno, he conocido a personas que no les gusta pincharse, entonces usualmente se optan por esta parte que tú mencionaste, o igual en todo caso pues la tecnología pues ya ha pasado, ¿no? Y entra esta parte también de que hay relojes inteligentes donde pues también como tal te lo pueden medir. Mencionaste como tal pues un parámetro que es muy adecuado. También puede ser, bueno, no en todo paciente, pero puede ser que se presente en 100, por ejemplo, que también no va a ser fuera del área común. Entonces sí, las prácticas de las hadas o de guía clínica mencionan justamente ese valor estipulado que tú mencionaste. Entonces sí es crucial e importante para todo tipo de pacientes. Sí, sin duda, tener en cuenta todos los parámetros y como consejo o recomendación es, pues, si tú tratas adultos mayores, llevar en tu libretita o en una carpeta como en las tablas, ¿no? De signos vitales para ver si entra en el rango, si está alto, si está bajo, para tener identificado, ¿no? En dado caso también hay contraindicaciones para el ejercicio terapéutico, ¿no? Si si el paciente tiene una presión arterial de 160 sobre 100, pues está muy elevada, hacer un buen interrogatorio, identificar si el paciente se toma su medicamento, si está adheriéndose al tratamiento. También esos son buenos puntos de buena práctica, ¿no? Como fisioterapeuta. ¿Qué tal y tú no tienes el bamanómetro? El paciente dice que se siente un poquito mal, pero hace el ejercicio y después se complica, ¿no? Pues ya va a ser como tu responsabilidad. También con la frecuencia cardíaca, si tu paciente lo pones a caminar o a hacer unas sentadillas y se eleva mucho la frecuencia cardíaca, llega hasta, no sé, 100, 200, 150, pues también es un para indicar al paciente que disminuya la intensidad del ejercicio, hacer una revaloración y modificar la intensidad como tal. Si tu paciente también al hacer una caminata de 6 minutos le satura mucho, pues también hay que tener ciertas consideraciones y pues si no está dentro de los factores, pues referirlo, ¿no? A consulta médica para que lo chequen bien. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Entender de que pues el cuerpo pues tiene adaptaciones o esta parte fisiológica donde puede subir todo, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y otras cosillas más que realmente debes saber, ¿no? Y en todo caso, pues como tú lo mencionas, anotar en una libreta en todo caso, o anotarlo si no tienes una libreta en la mano, no sé, pero algo que te pueda ayudar en el teléfono para saber cómo se está portando la parte del monitoreo del todo paciente, que realmente eso es muy crucial, más en la parte del ejercicio, justamente en cualquier parámetro, sea RMs o lo que tú le vayas a hacer con la escala subjetiva del esfuerzo, que ya hemos hablado mucho de ello, pues ahí te va a dar como tal algo estimado, pero tienes que saber cómo se encuentra el propio paciente, cómo se fatiga el propio paciente de igual manera. Y bueno, mi recomendación es de que al menos con pacientes muy
complejos o pacientes muy complicados, vaya, en la parte ya sea una insuficiencia cardíaca o algo más como en la parte del oxígeno, no llegar al fallo, o sea, no tendrías el por qué llegar al fallo, sino como tal, y lo mencionas bastante bien, analizar, observar cómo se va comportando el propio paciente. Si eres pro y eres muy crack, pues bueno, si no tienes todos los aparatos, pero es muy importantísimo saberlo. O sea, muchas veces pues puede pasar cualquier cosa, entonces es crucial y responsabilidad del propio paciente. Entonces no es nada más hacerlo y ya, ¿no crees, Raz? Sí, justo es eso, ¿no? Y checamos que debemos tener en cuenta los signos vitales. Si se ven muy alterados con el ejercicio, pues también considerar una revaloración del paciente. Creo que en todas las entrevistas que he realizado, que has realizado tú, ningún fisio ha comentado de que se le ha infartado un paciente o ha caído en paro, ¿no? Y es cierto, la incidencia de eventos adversos en la rotación cardíaca es muy baja, pero pues, no vaya a ser que te toque un paciente así, ¿no? Aparte de que te asustes, te traumes, pues también es responsabilidad tuya de no haber hecho una buena valoración de signos vitales y una buena prescripción y dosificación del ejercicio. Creo que queda claro la importancia de los signos vitales y pues era un tema que quería como que platicar contigo, porque siempre hemos hablado de ejercicio, pero no sobre este punto, ¿no es así, Jorge? Sí, justamente ya hemos hablado de todo un poco, de la parte de gira, aeróbico, de la parte de fuerza, pero sí es muy importantísimo conocer todo lo que es muy crucial e importante antes de presentarse de la parte del propio ejercicio. E incluso muchas veces pasa de que quieren ponerlos a hacer ejercicio cuando ni siquiera saben los parámetros adecuados o esenciales para que el propio paciente se sepa cómo está. Entonces, yo es la recomendación que diría, ¿no? Saber en todo caso, pues una buena exploración física, una buena valoración, un buen pronóstico y en todo caso, pues ya te basas al propio tratamiento, ¿no? O ya después de los objetivos, pues te vas a hacer esta valoración subjetiva del propio ejercicio, pero antes que todo, si no sabes eso, creo que no podrías iniciar un buen tratamiento. Sería como tal no ético aparte, ¿no crees? Sí, sin duda. Y también como recomendación a los fisios que quieran tomar signos vitales, pues primero tener la teoría, leer las guías, tener todos los parámetros bien claros. También algo importante que siempre abordo en mis entrevistas son los métodos de estudio, ¿no? Tal vez si te gusta escuchar esta entrevista sobre signos vitales, pero en sí no estás preparado para tomarlos, ¿no? Así que puedes irte a YouTube, TikTok, Instagram, ver videos de cómo tomar la presión arterial, cómo tomar la frecuencia cardíaca, cómo colocar el oxímetro y es recomendable ir a cursos de práctica presencial, ¿no? Para que te enseñen cómo insuflar bien con el manguito, colocar bien el brazalete, colocar bien el oxímetro, practicar con diferentes tamaños de brazaletes, con diferentes estetoscopios, para que tengas esa práctica y te vayas adaptando bien a la hora de tomar signos vitales ya como paciente. Eso sería mi recomendación final. ¿Cuál sería la tuya, Jorge, para ya finalizar la transmisión? Pues más que todo, pues actualizarse, ¿no? Ahora sí que uno nunca pues nace aprendiendo y muchas veces cuando pues se sale de la universidad y a veces pues no sé, por ciertas cosas o no sé, circunstancias o así, pues a veces no te enseñan esto en la universidad, pero pues es tu responsabilidad como tal, como todo clínico que ya vas a ejercer y demás, pues tomarlo, ¿no? O sea, hay inclusive ya guías clínicas que realmente ahí te traen pues ahora sí que algo estipulado y realmente también como mencionas, las redes sociales de igual manera se usan para bien y para mal, entonces úsalo para bien, ¿no? Y sobre todo actualízate. Yo creo que muchas veces es complicado, a mí por ejemplo se me complicó cuando estaba en todo caso pues estudiando, cuando estaba en prácticas, pero pues, posteriormente ya se me hizo un poquito más fácil, más certero en hacer las cosas, inclusive puedes practicar, no sé,
con un amigo tuyo, si en todo caso le tienes miedo para que pues, practiques con un paciente, porque realmente es muy importante y responsable de ti. O inclusive puedes practicar ya sea el oxímetro de pulso contigo, o en todo caso saber qué pasa, ¿no? Monitorearte para que tú sepas todo esto. Eso es el mejor consejo que yo les podría, de alguien que sabe poco, pero pues que más o menos ha tenido ya experiencia acerca de esto. Pero es muy importante, ¿no? No quedarnos con lo que no se aprendió o no lo enseñaron en todo caso maestros y así. Eso es importante. Sé que nos escuchan desde Venezuela y también es lo bueno, ¿no? De hacer videos, de llegar a diferentes personas y comentan sobre la presión arterial. En este caso, tal vez en pandemia se comentaron sobre el cambio de signos vitales, pero le recomiendo a John Ita que se lea la guía de la Sociedad Española de Cardiología que se publicó el año pasado sobre el manejo de la presión arterial alta y la hipertensión. Justo aquí es donde se entra la nueva clasificación que comentábamos hace rato, que lo normal es menor a 120 y 80 milímetros de mercurio para todas las personas. De ahí, si sobrepasa a 130 sobre 90, pues ya hablamos de presión elevada y posteriormente a eso ya es hipertensión. Es recomendable que lean la guía y si gustas, pues también igual me envías un mensaje y te comparto el PDF. Y pues sí, es de descarga libre. Solo eso para finalizar, Jorge. No, está bastante bien y qué bueno que, pues bueno, tú ya llevas ratote en esto, ¿no? Y eso es lo crucial e importante, ¿no? Divulgar realmente diciendo las cosas como son, o en esta parte basada prácticamente en ciencia y evidencia científica. Yo igual, o sea, me ha pasado, ¿no? De que pues trato de dar lo mejor de mí y pues obviamente lo que quieran, ¿no? De igual manera, pues aquí estamos. Fue un buen live también Rafi, pues posteriormente ya, si quieres, ¿no? Ya de posterior ya podemos hablar ya de obesidad. Me gustaría saber esta parte de tu percepción acerca de lo que pues tú le sabes, ¿no? Porque pues atiendes más en esta parte cardíaca. Entonces, pues bueno, ya si quieres con esto finalizamos y pues nos vemos en la próxima, ¿va? Sale, Jorge, nos vemos, buenas noches.